gusto. ¿Me escuchan? Sí, ok. Pues buenas tardes. Antes de iniciar con los comentarios sobre la película, yo quiero hablar un poquito sobre, primero compartirles que estamos, el equipo que organiza el Cine Club, estamos muy contentos, que estamos cerrando este segundo ciclo de películas, pues ahora sí como dicen, con casa llena, ¿sí? De ver que como están ustedes aquí, la participación. Y en este segundo ciclo se han transmitido en el Cine Club la película de La Virgen Roja, Intensamente, La Habitación, Sonidos de Libertad, y concluimos este ciclo con Ángel A. ¿Sí? Después nos vamos de vacaciones en agosto, y en septiembre vuelve un nuevo ciclo. Van a estar por nuestras redes sociales las películas que se van a transmitir. Y algo que me gustaría comentar es que cada película nos va despertando diversos afectos, ¿no? Nos va moviendo cosas, y angustia, tristeza, alegría, de todo. Y este espacio para comentar que estamos teniendo y que vamos a continuar es muy importante, porque es un espacio donde vamos elaborando todo lo que vamos pensando, reflexionando y sobre todo sintiendo, ¿sí? En compañía de nuestras analistas que tenemos como invitadas, y que cada uno de los ciclos invita, también así como especialistas, nos van ayudando a ir conteniendo todo lo que va pasando por nosotros. Entonces, es bien importante este espacio, y que después de una película, que a veces son películas que mueven mucho, la anterior película por ahí trae un tema fuertecito, y se nota cuando alguna película mueve cosas fuertes, pero este espacio ahora sí que es muy necesario, y que ayuda a metabolizar todo eso que vamos sintiendo. En esta ocasión nos acompañarán y nos ayudarán a metabolizar todo eso que vamos viendo. Está con nosotros como invitada la psicoanalista adherente Cristina Rizzo, ¿sí? Que se dedica a la consulta privada. Ella atiende a niños, adolescentes y adultos. ¿Sí? Como candidata en formación, Noemí Gómez, ¿sí? También se dedica a la consulta privada, atiende a jóvenes y adultos. ¿Cómo se hace este espacio? Para quienes es la primera vez que nos visitan, acá vamos a ir construyendo un diálogo, ¿sí? Con la participación también de ustedes, alguna idea, alguna pregunta, algo que les haya llamado la atención, también se les va a ir dando la palabra, y con toda la confianza, acá no juzgamos, ¿no? Bueno, entonces le doy la palabra a Cristi. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para abrir como este diálogo, me gustaría comentar así como en breve un poquito la idea que a mí se me ocurrió principal de la película. Es como todos podemos caer de repente en la desesperanza, o que se nos puede encerrar como al inicio de la película todas las salidas, o no vemos alguna solución ante muchos problemas. André, el protagonista de la película, tuvo básicamente problemas económicos, de deudas, y pues sobre todo una soledad muy grande, en donde pues, sí, se sintió pues sin salida, ¿no? Y eso pues es muy común probablemente en algún momento de nuestra vida, a todos nos ha pasado, no a esos extremos tal vez, pero lo más importante que nos deja la película es cómo, al ser mirados, no necesariamente por otra persona, obviamente que sí, pero también en el tratamiento, por un analista que pueda vernos como desde otra perspectiva, o que nos pueda ver como con otros ojos, va a poder ver como otro panorama diferente y transmitírnoslo. Entonces eso hace que nos podamos ir dando cuenta como de cosas distintas que podemos ser o que podemos hacer, y se abran salidas, o se abran pues sí, nuevos caminos que de pronto no podemos ver, ¿no? Como André,
a la hora de que conoce a Ángela, quien lo ve diferente y lo ve capaz y lo ve que puede salir y le ve pues cualidades de alguna manera que él no había visto en él mismo. Entonces podemos ver cómo él empieza a cambiar su perspectiva y empieza a tomar como otra fuerza, en donde se empieza a relacionar diferente y a pues encaminar diferente, ¿no? Eso pasa, pues claro, con nuestros objetos, bueno, o relaciones que vamos haciendo a través del amor, del cariño, y también en el tratamiento, ¿no? A través de la mirada del analista que puede darnos como esa fuerza y hacernos vernos y hacernos ver otras cosas que tenemos o que podemos ser capaces, ¿no? Bueno, básicamente es lo que con esto invito a abrir los comentarios y la palabra a Moni. Pues qué emocionante película, ¿verdad? Sí, estábamos ahí de aquel lado viéndonos, estaba como muy divertida pero también como profundamente humana, o sea, como tocando, o sea, como un viaje fuerte, profundo a lo humano, a la rehumanización, pero muy divertida. La etiqueta, ¿cómo le llaman? Las palabras clave, las marcas de la película, dice que es fantasía, comedia y amor. Y de eso trata la película. O sea, André presentándose al principio, ¿no? Con una casa, con un departamento de lujo en Nueva York. Un norteamericano, porque ya ven que a los norteamericanos todos los quieren, más en estos tiempos, ¿no? Con su fantasía trasnochada de imperialismo, ¿verdad? Entonces, pero él de veras se la creía, o sea, y no es que se la creyera, ¿no? Sino que, y también con sus negocios en Argentina, pero además le gustaban las chicas, o sea, él no tenía problemas con el romance, y ese era André, pero bueno, o sea, así es como su vida, así es como los truquitos que fue aprendiendo en la vida para sobrevivir, ahora sí, para no psicotizarse, para pues hacerse para vivir en la fantasía y poder hacerse un mundo habitable frente a una realidad que hacía rato que no le gustaba, hacía rato con la que no podía. Y es muy interesante esta parte que ahorita tocaba Cristi sobre el suicidio. Yo alguna vez hice una investigacióncita sobre el suicidio y hay un montón de mitos sobre el suicidio y es un asunto muy complejo, porque no todas, o sea, a veces es una persona suicida, no todas las personas son personas suicidas. André no era una persona suicida, él no andaba pensando en matarse. O sea, se le toparon las salidas, ya no podía con con este mundo que se armó en la cabeza, con estas ideas sobre sí, sobre la realidad, sobre lo que podía y sobre esta sensación de que él sí podía. O sea, él pensaba que podía, o no que pensara, él actuaba como si pudiera más cosas de las que realmente podía. Entonces, y a la hora que o sea, no son las salidas de transear y eso, son las salidas también psíquicas, ¿verdad? O sea, son las salidas y hay un momento en que yo en ese trabajo sobre el suicidio llegué a la conclusión que el suicidio realmente, pues a veces es hasta una circunstancia, un accidente, en el sentido de una mirada de túnel, ¿no? Y así me lo imagino André. O sea, no era alguien que estuviera pensando, sino que se le agotaron
ahora sí, los delirios, ¿no? Y hace poquito estábamos con unas amigas comiendo y hablamos de la película, y entonces alguien dijo, ay, ese actor salió en una película donde quería ser malo, pero no le salió ser malo. Entonces, pues así le pasa también a André, ¿no? O sea, como que no le salía, ¿no? Y todo este asunto entre lo femenino y lo masculino y todo este asunto de quererse agarrar de yo soy muy moral, ¿verdad? Yo soy malo, yo soy muy hombre, yo soy, o sea, un montón de preceptos con los que se va agarrando en la vida, pero que está clave cuando ella le dice lo más importante es lo de adentro, ¿no? Entonces yo pienso pues que el tema central de la película es el tema del amor. Y me recordaba, voy a cerrar esta primera parte con eso, o sea, este planteamiento en este libro de Cristeva, ¿no? Al principio era el amor. Entonces, ¿cómo, o sea, el cuidado, esta profesión, o sea, esta profesión de cuidador, ¿no? Estemos en las escuelas de pensamiento que estemos, nosotros nos inscribimos en el psicoanálisis, y es un acercamiento complejo, pero al final y al principio todo topa en el amor. Entonces, bueno, ahí les dejamos este primer acercamiento. Y ¿alguien gusta comentar algo, algo que les haya parecido, alguna escena de la película, alguna idea que les haya generado? Hola, buenas tardes, soy Miguel Ángel. A mí me hizo pensar mucho en lo que se habla de Winnicott, ¿no? El objeto bueno internalizado desde la formación del psiquismo humano, como esa mirada de amor de la madre, ¿no? Es lo que internaliza, ¿no? Después de la continuidad, o sea, aunque fue breve y una película, pero como esa mirada de la Ángela, ¿no? Logra en André algo diferente, ¿no? Mirarse, sentirse, ver, ¿no? Más allá de sus narices, decía él, ¿no? Y luego tener ese mayor potencial, por decirlo de alguna manera, y poder incluso hasta acompañar de una manera diferente al final a Ángela, ¿no? Me hizo pensar eso, bueno, desde la formación del psiquismo, ¿no? Y cómo tantos pacientes, cómo llegan a los consultorios, ¿no? Con pensamiento concreto, confundidos, desesperanzados, no procesan las ideas, no simbolizan, o sea, hay tantas cosas que hay que acompañarlos entonces, ¿no? Esa labor. Pero también ahí, ¿no? Como uno como analista tiene que estar, pues, bien, un buen proceso, ¿no? Un buen análisis, porque luego resulta, ¿no? Que también cuántos psicólogos pueden de pronto estar vulnerables, no haber trabajado suficiente, estar expuestos, ¿no? A situaciones personales y no se trabajaron, ¿no? Digo, y está bien ser vulnerable, pero digo, haberlo trabajado como que ayudaría mucho, ¿no? Eso, y la historia de amor, ¿no? Como el amor, esa mirada amorosa, ¿no? O sea, de veras nos transforma, nos llega hasta el fondo y pues nos cambia, ¿no? Para bien. Gracias. Bueno, yo para complementar lo que decían del amor, me parece que es una película que sí habla un poco o toca un poco lo del amor romántico, pero a mí se me quedó mucho como Ángela todo el tiempo le está regresando que se dé cuenta de quién es él, y la escena en el espejo del baño se me hizo muy fuerte porque cómo le dice, cómo vas a, que nunca ha recibido amor y que no sabe dar amor y no se da cuenta de quién es, se me hizo interesante, muy, muy profunda, y creo que no es una película romántica como tal. En mi opinión personal, estuvo como muy forzado ese final en el que querían que ella se quedara con él, estuvo súper forzado, ya no era necesario, si él ya había aprendido cómo amarse, cómo sobrevivir por sí mismo, había resuelto sus problemas,
como para qué querer forzar a la otra persona a que se quede. Pero bueno. Sí. Hola, buenas noches. A mí me pareció muy interesante la película, pero no sé, a mí me pareció interesante ver cómo el autoestima nos causa tantos conflictos en nuestra vida diaria para tomar decisiones, cómo mirarte al espejo, a veces no se tiene ese valor de ver quién eres, cómo afecta tanto el autoestima en todas las condiciones y actitudes que vamos teniendo durante la vida. Habla de 28 años y todos los conflictos que ya había tenido, todas las partes que ya había vivido y toda la inseguridad que tenía. Entonces eso habla del ser humano, que a veces sí posee encontrar desesperados, pero en realidad lo que pasa es que necesitamos esa parte de reconocer nuestro valor. Y aquí yo veo que más bien él recobró todo ese valor que necesitaba, pero no la dejó ir porque era su tabla de salvación. Siento que la dejó porque todavía le faltaba tener esa seguridad de salir adelante. Sí se sintió muy forzada el quedarse, pero siento que aquí faltó concluir el que hubiera tenido la seguridad completa para que ella se hubiera podido ir y haber aprendido lo suficiente y levantar el vuelo y quedarse él a continuar con una actitud más segura. Es la manera en como yo la vi. Gracias. Bueno, respondiendo un poquito a esas preguntas, yo pensaba que esta última escena en donde sí está forzado que se quede Ángela, pero también lo podemos ver desde otra perspectiva en donde él corresponde a ese cariño o a ese amor y él también le dice o le hace ver de alguna manera a Ángela lo que ella hizo, lo mismo que ella hizo con él, pues, ¿no? O sea, a la hora de que le dice lo que la quiere, lo que la necesita, lo que ella es, que bueno, finalmente eso hace que ella también se quiera quedar, ¿no? Es claro que hay al final de la película, una como relación, como lo que tú decías, como un poquito de dependencia, pero también yo lo vería como esta parte de poder corresponder, ¿no? Que al final, como decíamos, está desesperado o se siente desamparado, que eso es una cosa muy como característica para poder perder la esperanza, pero después de que va haciendo como este vínculo con Ángela, pues también él le da a Ángela o él es recíproco con Ángela. En ese sentido yo podría pensar que se puede ver desde ese punto de vista, no tanto de la dependencia de que yo te necesito, no te vayas, todavía no estoy listo, sino más bien la parte de entender y haber hecho un vínculo con ella y también el darle a ella pues este afecto y esta seguridad y que fue por lo que finalmente ella también se queda, ¿no? Pienso. Sí, sí, sí. Pensé que había alguien más atrás. Es que en este punto a mí me parece bien interesante el final, porque al final hay dos muertes y me parece que, bueno, más allá de esta fantasía de que ella es un ángel, ¿no? Me parece que ellos logran morir de alguna manera, como que logra morir una parte falsa de cada uno. El de André, ¿no? Trácala que se manejaba omnipotentemente y siempre en el engaño, y sin embargo no tenía realmente una fortaleza interna, ¿no? Era falso él. Y ella, un ángel, más allá de esta historia de fantasía, caída del cielo, era falsa, también era un falso ángel, ¿no?
Y finalmente los dos se encuentran en un intento de muerte que no logran, pero que sí logran al final. Al final logran morir cada uno, logran matar cada uno algo falso en ellos. Ella le dice, si me quedo, sería un ángel caído. Entonces, ¿qué es un ángel caído? Un humano. Es decir, un ángel que acepta que no es inmortal. Un ángel que acepta la mortalidad. Y que aceptar esa mortalidad la hace humana. Y en esa aceptación de su mortalidad surge un deseo. Cuando se acepta, soy mortal, deseo vivir, no deseo seguir siendo inmortal como un ángel. Entonces me parece que ambos mueren en esa caída al agua. Muere esa parte falsa en cada uno de ellos, ¿no? Sí, aprendido, sí. Sí, voy a seguir con lo que iba comentando Cristi y Vicenta. A mí, qué bueno que nombraste eso, porque yo empecé escribiendo, puedes irte con la finta de que es una película de amor romántico, pero no es una película de amor romántico, pues es una película donde pone en el centro el amor, el cuidado y todo lo que implica, ¿no? El que alguien le preste su deseo y sus ganas de vivir a otro y todo lo que ya se decía. Y a mí cuando empecé con eso me apareció la frase esta de Lacan de dar lo que no tienes a quien no es. Y es este movimiento, como yo lo que quería era salvar el final. O sea, porque yo decía, es que, o sea, entre dos gentes omnipotentes, o sea, que eran los dos, o sea, él y ella, o sea, eran dos personas omnipotentes, y ahí está toda la metáfora del espejo, del espejo de Lacan, o sea, en el sentido de toda esta fantasía de verte completo, de verte integrado, de verte sin fracturas, ¿no? Que yo decía, ponía aquí en mis reflexiones, ¿cuál es la diferencia entre el primer espejo y el último espejo? O sea, y así pasa también con este asunto, con esta historia de amor entre dos. O sea, al último eran pues dos personas, no es la palabra adecuada real, pero sí dos personas fragmentadas, reconociéndose fragmentadas, reconociéndose incompletas y con una cierta distancia de la omnipotencia, o sea, de la postura omnipotente inicial, ¿no? Y yo le preguntaba hace rato a Lore, esa pregunta con la que antes de aventarse al Sena, que es ¿por qué me abandonas? ¿Por qué nunca me respondes? Le decía a Lore, ¿a quién le está haciendo esa pregunta, verdad? Parece que se la está haciendo al cielo, pero pues es una pregunta que se le quedó con este tema de la madre, ¿no? Y yo decía, pues también cuando ella pues lo lleva, ¿no? A estas dos historias, ¿no? ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa la historia que haya sido de la infancia? O sea, ¿qué importa? Si aquí estás, ¿no? Si aquí estás que eres, y aquí está pues toda la marca, ¿no? O sea, todo esta, que ahorita lo decía Cristi, ¿no? Y aquí que tanto la madre pues narcisió al niño, ¿no? Que tanto lo nutrió, que tanto le ofreció, o sea, pulsión de vida, que tanto le permitió ser otro distinto a ella, o sea, que tanto había quien la sostuviera a ella para no tragarse al hijo, ¿no? O sea, que tanto fue intrusiva o muy distante, ¿no? Y ahorita que decía, y no me acuerdo cómo se llama, de Winnicott, yo retomaba una frase de Winnicott que dice, es necesario ser amado para ser alguien,
que pega con la frase que qué difícil amarse a uno mismo cuando no te lo han mostrado. Bueno, agarré una frasita ahí de Vicenta que luego repite por ahí que dice: todo adulto que no accede al amor se queda en lo infantil. Porque yo traía también la tentación de hacerle todo un diagnóstico clínico, ¿verdad? Y realmente pues es una persona infantilizada, pues que decía Vicenta, confundida en la vida y que se fue haciendo pues sus andamiajes para seguir, ¿verdad? De romper la ley, de llevar las cosas al extremo, de estar en los límites, de inventarse su propia potencia, en pocas palabras. Bueno, yo ahí le damos otra vuelta. ¿Alguien que quiere comentar algo? Igual tenemos a personas que vienen por primera vez y si tienen alguna pregunta con algún término que vayan escuchando y que no se comprenda, con confianza pueden preguntar. Gracias. A mí también me llama la atención cómo Ángela lo lleva al aquí y ahora, o sea, el aquí y ahora, que quita todas las fantasías. No, un poquito más. Bueno. ¿Ah, sí? Ok. Ok, ¿aquí? Y ahora. Que Ángela lo lleva aquí y ahora y eso parece ser lo que lo ayuda a quitarse todas sus fantasías que lo mueven de manera destructiva, ¿no? Y al final es como también Ángela dice no sabe de dónde vengo, entonces es como esta necesidad también de saber de dónde vengo para ubicarme en el aquí y ahora para poder vivir y disfrutar, ¿no? Algo así es lo que me llamó la atención. Bueno, yo quiero comentar algo, algo que se ha ido mencionando sobre esta parte de la identidad, ¿no? Cuando él va en la escena, como desesperado al banco queriendo sacar como algún préstamo y que dice no tengo papeles, sí, y están todos los registros de todos los fraudes que ha hecho, sí. Pero yo pensaba como en esta pérdida de papeles, en esta pérdida de quién es él. ¿No? ¿Quién es él en la vida? Y cómo se va viendo, a mí se me hace como muy significativo que aparece la imagen, sí es blanco y negro, la película, pero en un primer momento se ve una cosa como muy melancólica, como muy triste, una ciudad como paralizada, porque, o sea, como que no había movimiento en la ciudad. Y yo pensaba como en ese no movimiento de una cabeza, de algo interno, de un deseo, de un sentimiento, algo, sino todo como en este andar, lo decía Cristi, como en soledad, muy perdido, como sin una vida propia, dando tumbos, o sea, era maltratado, se dejaba maltratar, pero como en esta sensación de quién es él, ¿no? Y aparece alguien que en ese encuentro se va viendo él confrontado, ¿no? Y ahí entra su contradicción, porque se pone moralista pero pienso como en la contradicción, en que se empieza a cuestionar, ahí va surgiendo algo de él, pues, y pensaba, lo relacionaba como en los tratamientos analíticos, ¿no? Cuando uno te vas confrontando, te empiezan a cuestionar, tú te vas cuestionando, ahí va generando un movimiento. Entonces eso se me hace como bien interesante. Y cómo va, sí, sigue la película en blanco y negro, pero es diferente, no sé, se ve algo como con luz, más brillante, más vida, más movimiento, ¿no? Eso se me hace interesante. Sí, retomando esto que decía Cintia con lo que dijo Vicenta, de cómo cuando hacemos un falso yo, digámoslo así, pues queda un vacío, ¿no? Porque pues finalmente
es algo de afuera, es algo que no es real, es algo que no tenemos en esencia. Entonces, pues bueno, eso habla de como toda esta soledad y todo este vacío que vivía André, y que al final va retomando fuerza, como decían, cuando él se da cuenta que Ángela lo aceptaba como era, ¿no? Que dice, como lo que decía Vicenta, se va cayendo esta falsedad, esta fantasía, va apareciendo la realidad, y entonces eso que queda de nosotros, bueno, si hay alguien que nos acepta como somos, o sea, sin esta parte falsa, entonces eso nos va dando fuerza y bueno, la energía de querer seguir conociéndonos y buscando más opciones, más soluciones, ¿no? Que al final eso se refiere con lo que importa es lo de adentro, en el sentido de qué hay adentro, ¿no? No había nada en Andrea al final, todo era por afuera, todo era fantasía, todo era medio psicopatía, estar ahí usando a todo mundo, y no había realmente un deseo, una esencia, un reconocimiento del mismo. Y cuando Ángela se lo hace ver y él se siente aceptado por ella como es, así con todo eso, con todos esos defectos y con toda esa realidad, entonces eso le da la fuerza para poder seguir encontrando más salidas, ¿no? Anímense a hablar. Bueno, voy a poner ahí otras dos ideas. O sea, cómo el director juega con las dicotomías. O sea, con los extremos. Aquí los recuperé. O sea, que dice los contrastes. Alta, bajito, blanco, negro, verdad, mentira. El juego con las dos historias infantiles también, el bien, el mal, lo moral, lo inmoral, lo masculino, lo femenino, y cómo le podemos dar vueltas a esta última presentación de André, ¿no? Soy Andrés y soy libre. O sea, y que también pues hablamos de libre de las dicotomías, porque ni femenino ni masculino, ¿no? O sea, toda la lectura esa es como muy simpática, la que casi le dice ni te andes presentando como muy hombre, o sea, eres más femenino que masculino. Y ella, o sea, cómo le exageran también los rasgos de no estoy hablando de hombre y mujer, estoy hablando de lo femenino y lo masculino, ¿no? Y cuando pues ahorita se tocaba el tema de la confusión, pues también como toda la confusión, ¿no? He mencionado ahorita entre el adentro y afuera, ¿no? Yo pensaba en André, decía ni adentro ni afuera. O sea, ni pudo pegarse, pero tampoco pudo, o sea, sin tener que conocer su historia con detalle, tampoco hubo quien le ayudara a salir al mundo. O sea, que en este asunto de tolerar la separación, o sea, pegarse y luego poder tolerar la separación, que ya hablaba pues el de los objetos, ¿verdad? Y algo que tocaba ahorita Cristi es el poder de la palabra. Qué fuerte, ¿no? O sea, a mí me vinieron muchas cosas sobre la palabra de Ángela. O sea, era como una palabra plena, pues. O sea, y la otra era como palabras vacías, ¿no? Y ahorita lo que retomaba Vicenta al final de, pues, una relación entre gente fracturada, incompleta, pero con palabras más plenas, ¿no? Y pues que no sé, no sé qué parte les conmovió más, pero a mí me conmovió mucho esta escena del espejo. O sea, toda esta imagen de desamparo, abandono, soledad, y con esta imposibilidad de confiar. O sea, como todos los mandatos internos de decir nadie se puede quedar contigo.
nadie te puede querer así como eres. Nadie te puede dar una palabra de amor que sea en la que te puedas creer. O sea, y a mí esa parte sí me conmovió mucho porque dices, todo esto pues se ha hablado, estamos aquí en una asociación psicoanalítica y pensar, ¿verdad? O sea, pensar que, decía pues también Kristeva, que en el mundo vamos caminando con una demanda de amor. Y dice, llegue al consultorio quien llegue, todo mundo está demandando amor. Y todo mundo se está preguntando por el amor y dónde quedó el amor y cómo lo recupero sin saber siquiera cómo nombrarlo. Y como toda esta tolerancia, la paciencia, el timing, el respeto, que yo iba también observando eso en Ángela. O sea, a la hora que lo van engañando con la apuesta, se queda callada. Y se le echa encima cuando se le tiene que echar encima. Igual que en el espacio clínico, ¿verdad? Se dice la palabra cuando se tiene que decir y muchas veces hay que guardar silencio, ¿verdad? Anímense a hablar. Muchas gracias. Bueno, me surge una duda en este momento. ¿Por qué era necesario que él se diera cuenta de quién era o de lo que había en él, adentro, para salir adelante de los problemas que tenía? ¿Por qué no bastaba solamente con liquidar la deuda y empezar de nuevo? Esa es mi pregunta. ¿Alguien que quiera comentar, preguntar y ahorita damos la palabra de este lado? Gracias por tu pregunta. Bueno, yo nada más comentar esto que ya venían diciendo. También la escena del espejo me hizo como mucho sentido y también como parte de este proceso, ¿no? De lo que hace ella es como, sí, a lo mejor irle haciendo ver como sus fragmentaciones, luego estar junto con él como para hacer este proceso como de unificación. Y luego cuando él empieza a decir, ¿no? que la ama, ella se desaparece, ¿no? Se desvanece y para dar lugar a él, ¿no? Y a que él se pudiera mirar. Entonces, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, también desde un sentido como más lacaniano. Y también la parte esta donde ella le dice, que es algo que venían diciendo, de hay que vaciarse primero, ¿no? Incluso cuando le pregunta ahí que ves nada, bueno, ya es como un avance, ¿no? Entonces también como parte de este proceso, ¿no? Eso se me hizo muy interesante, como cuando la broma esta de que, ¿qué diferencia hay entre un ángel y un psicoanalista, ¿no? Pero, y justamente ese procesito, ¿no? De primero vaciarse, bueno, ella habla para luego después llenarse, no sé si llenarse sea la cosa, pero vaciarse sí es importante, ¿no? Ay, pues yo disfruto mucho esta película. Me gustaría retomar algunos aspectos desde el inicio en cómo André pues va armándose este mundo que ya no puede sostener esta realidad, esta fantasía, y en su escape pues intenta lanzarse de un puente donde hay un encuentro, ¿no? Y pensaba en lo difícil con el encuentro con el otro, qué tan complicado puede ser y cómo puede ser, que hasta no se la creía que Ángela iba a estar para él, ¿no? Que iba a haber alguien para él. Me remonta también como esta parte de cómo él huía del mismo y cómo fue mirado a su vez, ¿no? Entonces, a partir de la mirada, la importancia de la mirada, cómo es que Andrés se pudo ir estructurando de una forma diferente en cada repetición, porque se repetían todos estos problemas, pero cada vez eran distintos, ¿no? Ya llevaba una interpretación por ahí de Ángela, que sí lo dejaba hacer, equivocarse, y me gusta cómo cambia esto, y bueno, la importancia de poner nombre a veces a las cosas que cuestan trabajo, ¿no? Y nombrarlas,
ver al otro distinto y que puede, pero pues tampoco que quede en una satisfacción y ya está, ¿no? Pero es muy lindo. Bueno, quiero intentar dar respuesta a tu pregunta. A ver si lo logro. Es que efectivamente él tuvo la oportunidad de hacer lo que tú dices. Pagar liquidar su deuda y ya. Tuvo la oportunidad, fue a pagarla de hecho. Fue a pagarla y ya tenía que despedirse y tan, ¿no? Pero en psicoanálisis hay un principio muy importante que nos propuso Freud, que es la repetición. Como los seres humanos tendemos a repetir maneras de caminos que hemos construido a lo largo de nuestro crecimiento psíquico o nuestro desarrollo psíquico. Y tendemos a repetir. Entonces, efectivamente, él en ese momento podría haber dicho, ay, racionalmente, adiós. Pero sale de ahí y tiene una tentación. Va a ganar mucho dinero, ¿no? Y entonces él repite allí la manera en la que siempre se ha manejado en la vida. ¿Cuándo deja de repetir? Cuando le duele darse cuenta de pues todo este movimiento gandalla que él ha tratado de hacerse acá el duro para manejarse en un mundo duro. Cuando él hace un duelo, que es lo otro importante, cuando puede reconocer, pues yo no soy ese que siempre me he creído, y eso le llamamos un duelo, deja de repetir y le apuesta y dice, ahora sí deseo hacer algo distinto, ¿no? Por eso agarra a Ángela de los pies y dice, pero lo quiero hacer contigo, porque él está defendiendo un deseo. Y no puede haber un deseo propio si no hay un duelo. Y para hacer un duelo tiene que dolernos cómo repetimos. Si no nos duele eso que repetimos, no podemos hacer un duelo y no puede surgir un deseo que nos lleve a una manera distinta de vivir, que es todo lo que se desenlaza. Ella le dice, tuviste la oportunidad y no lo hiciste, ¿por qué no me detuviste? Dice él. ¿Cómo te explico? Le dice ella. O sea, aunque te lo hubiera dicho, tú tenías la tentación, es el camino que sabías. Hasta que le duele, es que él dice, yo quiero algo distinto contigo. Entonces, no sé si. ¿Eh? Okay. Ayuda a ligar un poquito eso de lo que decías de no quedarnos como en lo concreto, que ahorita nos lo explicó muy bien Vicenta, junto con lo que dijiste, pero se me fue, ahorita me acuerdo. Sí, yo quiero retomar esto ¿cómo te llamas? Ale, que ya lo mencionaba también Tania, como hay un señor que se llama Laplanche, que bueno, a mí siempre me impactó con esta frase de que el encuentro con el otro es siempre traumático. Y entonces, o sea, aquí toda la importancia del papel de la otra, del otro, la otra, de Ángela, o sea, durante todo el camino y a la hora del espejo, ¿no? O sea, todos estos movimientos eran uno, luego se diferenciaban y cómo
o sea, pensé, o sea, no sé si lo iba a decir Vicenta, pero yo creo que no, pero pero como que te sientes adivina. Sí, pero como la importancia también del otro a lo largo de la vida, o sea, como este asunto de quedarte encerrado en ti mismo y como todo, ahorita la pregunta que hacía se me hizo muy linda, ¿no? Es decir, no, pues sí, va a pagar sus deudas y ya va a poder empezar. Pero toda la importancia del otro, ¿no? Me llamó la atención cómo lo dibuja Vicenta, ¿no? Es decir, ¿cuántos sentidos puede tener agarrársele de las piernas y no te vayas? Que es también como este asunto del aprendizaje a la vincularidad. O sea, yo creo que de las cosas más difíciles en la vida es el aprendizaje a vivir vinculado. Porque digo, ahora sí que podríamos decir y se casaron y fueron muy felices, pero no, pues eso apenas iba a empezar. Eso apenas iba a empezar, ya ella ya no tenía los superpoderes y a él le iban a salir los celos y todo iba ¿verdad? Aunque fueran pobres, pero y ya pues le iba a quitar la ropa también, esa sexy, no sé, a lo mejor no, pero el encuentro con el otro es traumático, pero es lo que nos da posibilidad, y aquí aparecen como todas estas frases a lo largo de la película, ¿no? Y que nos atraviesan también toda esta profesión o todo este oficio de acompañar, cuidar, amar, ¿no? Que es resignificar, rehistorizar, rehumanizar, ¿no? Pero eso no se puede hacer solo. O sea, es con el otro. Y decía, no me acuerdo cómo se llama el señor de tinto, el que está allá a la izquierda, Miguel Ángel, y todo este asunto de la introyección de objetos buenos, ¿no? De Winnicott y que puedan sostenerse. Cristi, ya te animas. Ya me acordé. Bueno, lo que estaba pensando es en esta parte de que lejos de poder resolver los problemas en lo concreto, que sí que bueno, es la parte del inconsciente con el que nosotros trabajamos, como decía Vicenta, que va a regresar, y también la parte de quitarnos de la posición infantil, ¿no? Como André de querer que los demás nos solucionen, nos presten, nos den, nos rescaten. Y pues como decía Vicenta, hacer los duelos también en esta parte donde muchas veces pues a lo mejor estás solo, o ya eres adulto, o ya no hay quien te rescate o quien te apoye. Y entonces en ese sentido poder pues irnos conociendo e ir viendo qué posibilidades tenemos de seguir caminando. Y ahorita que decíamos todo esto en el tratamiento psicoanalítico, pues básicamente tiene que ver con la parte, no tanto como de un maternizaje de amor, sino de esta parte de ver o de que nos vean como pacientes diferentes, ¿no? Como con estas otras posibilidades, con estos otros panoramas, en donde se pueda ver el inconsciente desde otro ángulo y entonces transmitirle al paciente las otras opciones, las otras salidas que tiene para vivir diferente, para ser diferente, para poder vincularse de una forma diferente, ¿no? Un poquito, no un poquito, o sea, fuera de la necesidad, sino de compartir, pues, y de estar con alguien que como André lo acepten como es, y él también a Ángela. Y como decían, bueno, pues quién sabe qué vaya a pasar, pero desde una parte de ser como sujetos independientes, lo que cada quien seamos, y poder ver otro panorama sin querer que nos rescaten, ¿no? Independientemente, como decían, de nuestra historia, de lo que hayamos tenido, pues ya asumirnos de aquí en adelante nosotros qué vamos a hacer para estar diferentes o para vivir diferente o para hacerle diferente,
Y pues se dice fácil, pero básicamente. Bueno, a mí me hizo pensar como en esta forma como de preguntarse, de decir, ¿cómo quiere uno estar en la vida, ¿no? ¿Cómo quiere ir uno viviendo? Porque pensaba en André con sus deudas, pero yo digo, yo pienso en mis deudas también, y la de todos, ¿no? De que, bueno, de qué forma vamos viviendo, sí es trabajar para eso, para pagar nada más deudas, sí, de cómo vamos enfrentando la vida, sí, como dicen, es como tapándolo o a bomberazos, ¿no? Tapando como esas dificultades de ir rápido, pero sin saber dónde anda uno. Y hay una escena que parece muy sencillita, pero es muy significativa, cuando ella le dice, respira, ¿no? O sea, respira, ve dónde estás. Y tú dices, es súper sencillo, pero la realidad no. Cuesta muchísimo trabajo, en verdad conectar, como lo decían en aquí ahora, ¿dónde estamos? O sea, a pesar de las dificultades, a pesar como de estas exigencias, de las presiones, que podemos ir como en automático, ¿no? Como en automático, existiendo, viviendo para pagar, para cumplir, pero no viviendo y darte cuenta, pues sí, en qué lugar. Digo, a veces que voy a mi consultorio y digo, ay, huele rico, ¿no? Como que huele rico, se escuchan los pajaritos, pero es difícil, o sea, no es fácil como llegar ahí y a veces estamos como en automático nada más ahí siguiendo, ¿sí? Y ella le dice también unas palabras, busca una causa, ¿sí? Que es busca una causa, busca un sentido, y yo lo pensaba, busca una pasión. ¿Sí? O seguir en este automático o ir buscando algo que nos apasione, que sí va a haber dificultades, que no va a ser todo bonito o con final feliz, va a haber dificultades y todo, pero si uno va teniendo como esa pasión por lo que va haciendo, híjole, va a haber días pues malos, pero otros días que se van a disfrutar, que los vas a vivir de distinta manera. Entonces también eso se me hizo como interesante de la película, ¿no? Que te lleva como a conectar contigo y ahorita no sé, está lloviendo y decir, huele a tierra mojada, ¿no? Y a veces nos quejamos de que si llueve, porque llueve, de que si está el sol, porque está mucho calor, ¿no? ¿Alguien que quiera agregar algo? De este lado, Miguel, con Miguel. Yo pensaba todo lo que nos pasa, ¿no? En nuestro proceso interno, ¿no? Cuando de pronto vemos, en el caso de André, ve París, pero pues no le significaba y de pronto una noche, ¿no? Estando la chica a un lado, Ángela, y no quiere el sexo, ¿no? Dice, quiere primero contemplar, ¿no? Todo lo que podía por fin percibir. Siempre había estado ahí de la misma manera, ¿no? Entonces se sensibilizó, ¿no? Pudo mirar, conectarse, vamos, eso es un gran desarrollo interno, ¿no? Esa capacidad que tenemos humana y que a veces queda igual, ¿no? Y esto ayuda mucho, ¿no? En un proceso psicoanalítico y nos transforma, ¿no? Incluso al final, ¿no? Hablando de esto, como ya hay un deseo de ambos, ¿no? Ella dice maldición, pero riéndose, ¿no? Y él dice soy libre. Como hay un deseo, ya decía Vicenta, claro, pero hay algo diferente en cada uno, pese a lo que vayan a enfrentar, ¿no? Que decía los celos, la nueva realidad, lo que fuese, ¿no? Pero había vidas, ¿no? Dos vivos que iban a vivir la vida. Padrísimo. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo, una idea, alguna escena? Contemplamos la lluvia. Bueno, yo de nuevo con del aquí y ahora, pero es que en el aquí y ahora está la ciudad, los pájaros y yo. Entonces es también mirarme y esto, ¿no? Del espejo. Y o sea, es como muy potente, me parece, pues. Y está el otro, ¿no? Como decían a mí. Y está el otro. Entonces,
Bueno, me parece muy, muy potente. Gracias. Gracias. Bueno, yo no quiero romper con lo romántico. Tú rompes. Pero vale. pensaba cómo puede haber personas como Ángela que pueden pasar o venir a nuestras vidas como una misión y que no es necesario forzarlas a quedarse, ¿no? En este aferramiento porque les cortas las alas. Solo vienen por un momento y como aceptar, encontrar ese propósito mientras dure. Llámese persona, llámese vínculo terapéutico, mejor amiga, pareja, novio, amante, lo que sea, perro, que tienen un proceso y una finalidad. Y yo veía la escena final y decía, ay, ¿por qué no? Pues déjala que vuele, que se vaya ya, ¿no? Y yo me peleé con el final y dije, ay, no me gustó que se quedara. Ella, pero al final tuvo el libre albedrío de decidir quedarse, creo que ambos, ¿no? Pero en el final yo quería otro. Gracias. Parece que vemos varios que no estamos de acuerdo con el final, ¿verdad? Que ni parecía película francesa, es que las películas francesas enredan y enredan la trama y dejan casi siempre los finales abiertos, ¿no? Y yo dije, ay, está muy... Pero ya le dimos otra lectura. Bueno, pues mi comentario va muy enfocado a que todo esto aquí alrededor no lo escuchaba desde que era estudiante, porque mi enfoque no es psicoanalítico, es psicoanalista, entonces estoy como muy emocionada y creo que varias de las cosas combinan mucho con mi enfoque. Yo lo que pude ver es de cuando André cambia su narrativa, cambia el que no soy un mentiroso, sino alguien que dije mentiras, no soy una persona mala, sino alguien que hizo cosas malas y se permitió como vivir con esa parte o aceptar esa parte, fue que ya pudo decir soy libre, o sea, se liberó. Repitió una y otra vez a lo mejor lo mismo hasta que aprendió, hasta que el aprendizaje fue significativo, hasta que rompió con ese esquema que tenía y permitió errar, se permitió aceptar y hacer consciente varias de las cosas que no tenía. O sea, tal vez antes alrededor vivía con esta sensación de todo lo negativo que había detrás, y hasta que alguien más le hizo ver lo otro diferente, resignificó, cambió y adaptó, cambió, porque pues de eso creo que se trata también el proceso terapéutico, el cambio y adaptarse a lo que venga. Si no tenemos esa habilidad y capacidad de adaptación, estamos destinados a quedarnos estáticos. Entonces, pues también ofrezco un agradecimiento, estuvo muy interesante y me llevó mucho aprendizaje. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Y continuamos de este lado. Ahí vamos para que la a escuchen Sabina, todos. Y al final llegó el final, pero no queremos que llegue. Felicidades por todo. Bueno, algo que ahorita me pregunté, con esta parte, dicen, no todos estamos de acuerdo con el final. ¿Qué final les hubiera gustado? ¿Ángela se va? Pensaba que es muy difícil dejar soltar, ¿no? Dejar ir, porque duele, y eso es lo que nos hace humanos, y hay veces que nos defendemos mucho para no sentir.
y sobre todo el dolor, ¿no? Sí, y algo como creo que comentaban de este lado, ¿no? Donde el soltar, el despedirse, pensaba como lo que son pues muy enriquecedoras en los encuentros, el vínculo con el otro, ¿no? Esa experiencia que se va haciendo con el otro, ya sea como en un análisis, en un acompañamiento, con una pareja, con una amistad, y de pronto todo lo que mueve, aceptar que la otra persona pues no se va a quedar y que no es de nuestra propiedad para empezar, ¿no? Desde ahí, pero sí pensaba como en eso que fue acá en lo de la película, ¿no? A mí me marcó mucho como desde un encuentro, cómo él se pudo ir enriqueciendo, pero que también ahí pensaba que le dijo a Ángela como lo que había dentro de él, ¿sí? Porque él contó y de pronto que la peleaba y todo, pero aceptaba, la escuchaba, recibía. Esa parte me parece que es bien importante, porque uno puede estar en un vínculo con alguien más y no se puede dar como esos encuentros, ¿no? ¿Quieren comentar algo? Ahorita que te escuchaba, mientras hacía la reflexión, pensaba en todo lo que nos pasa cuando encontramos algo. O sea, como encontramos eso, ¿no? Como encontrar pues el amor original, como el amor perdido, lo que salva del desamor, lo que puedes decir y cómo aparece automáticamente esta tentación de quedártelo. O sea, y a mí es lo que me parecía del debate de que se quede ella, ¿no? O sea, yo fantaseaba decir, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Pero porque existe esa fantasía de quedártelo y de cortarle las alas. Yo ya no me pude meter con calma, pero hay toda en la fotografía, o sea, toda una, ahí como lectura de la mitología, o sea, todo el asunto de las alas de Pegaso y la sabiduría, cómo se desprende de la sabiduría, se desprende de las alas, se las da a él, ¿no? O sea, ahí hay una lectura también como muy rica, ¿no? De decir qué haces cuando tienes, o sea, cuando encuentras esto, o sea, porque yo creo que ese es el debate del cierre, ¿no? Del final. O sea, cómo tenerlo sin poseerlo, cómo tenerlo sin controlarlo, cómo tenerlo sin destruirlo cuando aparece la diferencia. Que a mí me aparecía eso, ¿no? Decir, cuando aparece la diferencia, cómo no quererlo destruir, ¿no? O sea, destruyendo la diferencia. Y ahí apareció otra mano. Hay una parte de la película donde hablaban de la necesidad y que es diferente el amor a la necesidad, que hay toda una parte también ahí para hablar mucho, ¿no? La necesidad a veces se cree que es el amor, ¿no? Te ocupo, tengo carencias y eres mi todo y entonces creo que te amo y eso no es amor, ¿no? Desde ahí, ¿no? Digo, en estas necesidades de ambos personajes, que había necesidades hasta de Ángela, ¿no? Que no tenía un pasado, no sabía quién era. Entonces yo pensaba que, digo, otro final, ¿no? Podría haber sido que en ese momento, aunque no era posible la separación, había una especie de simbiosis, se complementaban y contaban los deseos, pero que faltaba que cada uno lograra poder construir el objeto bueno, internalizado, y vamos, eso se lleva tiempo, poner la capacidad de simbolización, ¿no? De sostenerse por uno mismo. Primero hay que dejarse sostener por alguien, ¿no? Empezaba en el desarrollo del psiquismo y entonces ya vendría algo después, como algo, eso, ¿no? Cada quien diferenciado, separado, con sus proyectos, ¿no? Siendo personas, sujetos, entonces ya verían si de verdad es lo que querían, ¿no? O estaban pegadísimos, ¿no? Digo, es como una perspectiva solo. Bueno, sí, siguiendo esta línea, digamos, pues eso hace toda la diferencia, ¿no? Como decíamos, si podemos aceptar
nuestras faltas, ¿no? Nuestros vacíos y ver de, como decíamos ahorita, quiénes somos o qué somos y tratar de ver para dónde vamos. No vamos a querer, en teoría, pues pegarnos a alguien o querer tener a alguien sin considerarlo, ¿no? O sea, pensaba yo en esta parte de que André quería que se quedara Ángela y que, o sea, esta parte controvertida del final, pero, o sea, él puede querer que se quiera Ángela, pero es como si estuviéramos pasando por alto que quería Ángela, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, ya al final ella también quiso quedarse, pero la parte de, como decían, de hacer un duelo y de reconocernos, pues, con nuestras propias faltas, va a hacer que podamos ir conociendo y aceptando al otro como es, no como nos va a llenar los huecos, sino como es. Y en la medida del tiempo, pues surge el vínculo y el cariño por el otro, que retomando esto, pues es lo que nos va a hacer no querer destruirlo ni nada cuando surgen las diferencias o si llegar a terminar. O sea, siento que esa es toda la diferencia, ¿no? Que para poder querer a alguien hay que ir reconociendo que no nos va a venir a cubrir alguna necesidad. Y entonces en esa medida se vincula y se conoce y se deja ir. O sea, no en la medida de nosotros, sino también de tomar en cuenta al otro, ¿no? Bueno, ya casi estamos llegando al final de este diálogo. Antes de pasar a las conclusiones, al comentario que quieran dar, voy a pasar con los avisos parroquiales. Y invitarlos a los espacios que tiene la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Tenemos el programa de la cura por la palabra, no sé si ya nos siguen, por ahí pueden checar la página de Facebook. La cura por la palabra es todos los martes a las 11 de la mañana en este espacio que es también de podcast. Hay analistas invitados, se van hablando diferentes temas donde se van pensando, se van reflexionando, también desde una mirada psicoanalítica. Entonces es un espacio lindo donde hay diversos temas que nos van haciendo pensar. Tenemos también aquí la clínica José Sayago, hablando ahora sí de procesos de autoconocimiento, de descubrimiento. Está la clínica donde se ofrece terapia a bajo costo con terapeutas capacitados. Entonces también pueden hacer uso de esta clínica. Y se tienen lo que es el diplomado, la maestría y la formación para analista que ofrece el instituto. Entonces pueden ingresar a la página de la Asociación Psicoanalítica, donde pueden encontrar toda la información. También les pedimos, los invitamos a que sigan a nuestras redes sociales del Cineclub. Estamos en Instagram como APG Cineclub, en Facebook como APG Cineclub Psicoanalizarte. Ahí estén pendientes, estamos subiendo próximamente ya la cartelera del nuevo ciclo, y darles un agradecimiento por su participación, que tengan, como que se hagan este espacio para venir el segundo sábado de cada mes. Les quiero compartir que este es un espacio que ya el próximo año cumple 15 años de mantenerse. Entonces ha sido una labor muy fuerte por parte de la Asociación Psicoanalítica de conservarlo, también el equipo que se encarga de organizar, de hacerse cargo son los candidatos en formación. Entonces se ha conservado con todo el esfuerzo, pero también gracias a la participación de ustedes. Entonces también ahí les pedimos que nos ayuden con la difusión. Sí, entonces, bueno, les dejo, si alguien quiere algo agregar para finalizar, o si no ya pasamos a los últimos comentarios, conclusión. ¿Noemí? Sí, como cierre. Como cierre y como principio, ¿verdad? Pues yo me quedo con eso, ¿no? Como que al principio todo
es amor y al final todo es amor, ¿no? Como que y más en esta sociedad contemporánea, con esta como prisa por el consumo, por el goce, por el no pensar, por el no detenerse. O sea, cómo pues viene a ser tan vigente esta película, que no es tan nueva, o sea, en esta línea, ¿no? De que todos caminamos por el mundo con una demanda de amor. Pero también está este otro, ahora sí que foco de efecto ideológico de la sociedad actual, cómo nos aleja. O sea, cómo nos aleja de esta necesidad como tan profunda de respirar, decía ahorita Cintia, ¿no? De respirar, que voltear a ver como lo bello de la vida, y también lo no bello, ¿verdad? De podernos detener, ¿no? Más intolerancia, menos resistencia al dolor, al sufrimiento, y más cosas con que tapar. Y a veces como los caminos al encuentro desde el amor también pareciera que desdibujados, ¿no? En muchas personas. Y bueno, pues qué padre, gracias. Bueno, poder darnos cuenta que todos podemos estar en algún momento desesperados, o sentir el vacío o la soledad, y bueno, no olvidar que siempre hay opciones y posibilidades de salir, pero que a veces no las podemos ver, ¿no? Y a través del tratamiento psicoanalítico o de un proceso terapéutico, pues bueno, eso nos va a ayudar a poder ver una realidad diferente, y en donde podamos encontrarnos y encontrarle un nuevo sentido a nuestra vida, a nuestro entorno, y poder así también vincularnos de una manera diferente con los que nos rodean, ¿verdad? Y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias. Les pedimos que nos ayuden con los